esperando que con toda esta epidemia del COVID y toda esta situación estén todos disfrutando de al menos de buena salud. Hoy yo traigo un programa que es uno más de esta serie que estoy empezando, de programas destinados fundamentalmente a Cuba, a las personas que están dentro de Cuba, que son las que no tienen una alternativa de información a mano. Pues lo único que tienen es el noticiero y todo este tipo de cosas que bueno, que son falacias y son un montón de mentiras y propaganda y más propaganda. Este video se titula Sin Miedo, no es por gusto, porque voy a hablar del miedo que se le ha inculcado durante muchos años al pueblo cubano, al pueblo como tal, como masa. Y les voy a hablar por qué este es un miedo infundado, y que piensen un poco para que puedan vencer este miedo, que es un miedo al cambio. ¿Por qué en Cuba hay personas que le tienen miedo al cambio? Pero incluso personas que después que salen de Cuba le siguen teniendo miedo a ese cambio. Y son ese tipo de personas que ustedes ven que salieron de Cuba y empezaron a trabajar como camarero o vendiendo hamburguesas en una McDonald's, y se pasan 16, 20, 25, 30 años haciendo lo mismo, porque tienen miedo al cambio. ¿Por qué tienen miedo al cambio? Les voy a explicar por qué. ¿Cómo empieza este miedo al cambio? Esto empieza desde la niñez. Esto empieza con todo esto que nos han insuflado en Cuba, con todo lo que nos han puesto en la cabeza, donde se nos ha dicho de cosas como que la gente se muere en la puerta de los hospitales porque no pueden pagar, porque no tienen dinero, lo cual es una mentira total. Cuando entonces tratamos de hablar del capitalismo, de las posibilidades que te da el capitalismo, de la manera de vivir en el capitalismo, entonces siempre te van a contraponer el ejemplo, no, mira los países capitalistas que mal están. ¿Y qué hacen? Que te ponen como ejemplo los países que peores están. Te ponen el ejemplo de Honduras, te ponen el ejemplo de este otro de Guatemala, que sí, El Salvador, que te ponen el ejemplo de otra serie de países que la han pasado mal, ¿no? Pero siempre obvian decirte que son países donde el capitalismo funciona de una manera muy imperfecta. ¿Por qué el capitalismo funciona en estos países de manera imperfecta? Porque es el capitalismo, para que sea un sistema justo, para que sea un sistema que ayude a las personas y que te ayude a ser una persona productiva, una persona de bien, requiere de estar acompañado de una cosa que se llama el imperio de la ley. Requiere de un sistema de justicia estable, de un sistema de justicia serio, donde no haya sobornos de jueces, donde no haya este tipo de cosas, donde los políticos no sean totalmente corruptos. Y eso es lo que ocurre en todos estos países, que el capitalismo nunca llega a fraguar, nunca llega a imponerse como un capitalismo inclusivo, ni como un capitalismo para todo el mundo, porque es simplemente un sistema que está viciado, que está lleno de corrupción, que está lleno de 20 triquiñuelas, de 20 problemas, de 20 politiquerías, de caudillismo, porque es lo que hay mucho en América Latina, mucho caudillismo, mucho populismo, mucha tontería. Y tienen desgraciadamente la pésima costumbre de darle prioridad a las cosas que no tienen importancia, y a las que realmente tienen importancia pues no darles importancia. Y entonces ir detrás del que habla bonito, del que tiene el rostro más simpático, etcétera, etcétera, y este es el principio de la catástrofe. Y son cosas que en países como en Estados Unidos, donde por supuesto hay problemas, como en muchos países hay problemas, pues no ocurre. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos aplican la rule of law, que es la regla, el imperio de la ley. Y en Estados Unidos, bueno, la justicia funciona de una manera, de otra, demora un poco más, un poco menos, pero la justicia funciona, y usted tiene derechos que en países como estos, producto de la corrupción tan grande que hay, pues usted no tiene. Por eso es una falacia poner como ejemplo de capitalismo a países como estos de los que estoy hablando. Porque primero, el gobierno, la parte política no funciona como tiene que funcionar, y por lo tanto el sistema económico, que es el capitalismo, no puede funcionar como tiene que ser, porque necesita la democracia limpia, necesita un sistema de gobierno limpio. Y el de Estados Unidos, a pesar de que pueda tener 20 problemas, es un sistema de gobierno donde se respeta la justicia, se respetan las leyes. Eso es indudable. Vamos a ver por qué no deben tener miedo
al cambio, por qué no tienen que tener miedo al capitalismo. El capitalismo es un sistema que es totalmente diferente del que ustedes en Cuba conocen. El capitalismo es un sistema que te enseña a ser una persona responsable, te enseña a ser una persona que adquiera la responsabilidad sobre sí mismo, sobre la familia que tiene y sobre las personas que lo rodean. El capitalismo te enseña a no quedarte estancado. ¿Por qué tienen ese miedo al cambio? Porque en Cuba precisamente les mataron la iniciativa, les mataron el emprendimiento. Porque como en Cuba no tiene ningún sentido ser, por el sistema que tienen, no tiene ningún sentido ser emprendedor ni tener iniciativa, porque no vas a llegar a ninguna parte, vas a seguir siendo lo mismo, tengas la iniciativa que tengas, porque además no te va a servir de nada tenerla, pues la gente ha perdido la razón de emprender, ha perdido esa capacidad de emprender, de crear. Otros ejemplos que ponen también erróneos, te dicen, hay capitalismos que son más socialistas, o sea, tratan de hacerte una mezcla de sistema económico con sistema político, con sistemas... Y entonces lo que sale es esta mezcolanza, esta especie de idea de la que te tratan de convencer que la socialdemocracia que hay en los países nórdicos, por ejemplo, en Noruega, en Suecia, en Finlandia, en Dinamarca, que ese es un modelo más justo, que es un capitalismo inclusivo, bla, 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 porque ahí la gente tiene, todo el mundo tiene un acceso por igual a los servicios públicos. ¿Qué es lo que pasa con los casos de estos países nórdicos? Para que no los confundan más con esa idea. Son países donde por un consenso social la gente ha estado de acuerdo, es un sistema por el que la gente ha adoptado, está de acuerdo en pagar impuestos muy altos, impuestos altísimos. Yo no estoy seguro, tendría que buscar el dato de cuántos son los impuestos en Suecia, en Finlandia, en Noruega, los distintos impuestos, y a cambio de ese impuesto muy alto, usted recibe el beneficio de una salud pública, una educación pública, y vamos a ver qué es lo que pasa con este modelo de los nórdicos. Este modelo de los países nórdicos, ¿qué es lo que ocurre? Que no tiene en cuenta que aunque las personas reciban equitativamente el acceso a los servicios públicos, gratuitos, lo que sea, gratuitos no son gratuitos, los públicos no quiere decir que sean gratuitos, usted lo está pagando con esos impuestos que pagó. Eso equivale a que usted hubiera dado la mitad de su salario. Si le hubieran pagado la mitad de su salario, equivale a eso. Y eso, entonces, por eso es que te garantizan ese acceso a los servicios públicos y a esa bonanza, a ese estado llamado estado de bienestar. Pero que no tienen en cuenta que aunque todas las personas reciban lo mismo, no todas las personas se comportan igual y todas las personas no aportan lo mismo para garantizar ese estado de bienestar. Es donde se rompe la balanza. Usted puede tener, por ejemplo, que un 60% de la población trabaja muy duro para precisamente pagar esos impuestos y con eso garantizar que la población nacional, que el resto de las personas, que todo el mundo esté en un nivel de atención adecuado, que todo el mundo esté bien, que nadie esté desamparado. Pero que ocurre que hay otro por ciento de personas que aportan menos y otro por ciento que no aportan absolutamente nada. Lo único que son es receptores. No son aportadores de este sistema, sino receptores. Y a medida que esa población, porque además aparte de la persona que no le gusta trabajar, está el pillo, que le coge la vuelta enseguida, que bueno, yo no voy a trabajar porque para qué si yo recibo un cheque de la Seguridad Social y me dan, por ejemplo, 4.000 este mes, y sin embargo si voy a trabajar me van a pagar 4.200, pues no, para eso no voy a trabajar, me quedo aquí en mi casa sentado cómodamente, tomando vino y pues no voy a trabajar porque pues, para qué si tengo un cheque asegurado. Y eso es lo que ocurre también, que hay mucha gente que van a optar por este tipo de vida. Y este tipo de sociedades después enfrentan a largo plazo grandes problemas por esto. Y es lo que ocurrió en Europa también, que se vieron que hubo muchos problemas con este llamado estado de bienestar. Producto de los mismos inmigrantes que llegaron, gente que no estaban preparadas, no estaban enfrentadas, perdón, no estaban preparados para enfrentarse a este tipo de sociedad, ni asumir el tipo de responsabilidad colectiva que conlleva tener un estado como ese. En Estados Unidos la situación es distinta. ¿Por qué es distinta? Porque no se aplica este tipo de sistema de impuestos tan altos, ¿no? O sea, en Estados Unidos se pagan impuestos, ahora con Donald Trump él bajó más los impuestos aún, y entonces estabas pagando un impuesto mucho más bajo, muchísimo más bajo que lo que se pagan en los países todos europeos. ¿Esto qué es lo que propicia también?
que esta persona, todo tiene sus problemas, ¿no? Que estas personas que no quieren trabajar o que tienen ciertas incapacidades para trabajar, eh, pues que estas personas opten por lo mismo, por querer también el cheque, que efectivamente se les paga también por el desempleo, por esto, pero es un sistema que al no tener esa misma incidencia en todo el mundo, ese nivel de impositivo que hay en los países nórdicos, ¿qué pasa? Que hay menos dinero destinado para ese tipo de cosas y obliga más a la gente a que se vaya a trabajar. Usted ve que usted está trabajando y que usted gana 5.000, por ejemplo, y que usted si no trabaja le pagan un cheque por no trabajar, sí, pero que es nada más que 2.500, o sea, la mitad, entonces ya usted se lo piensa dos veces y dice, bueno, voy a tener que trabajar porque este dinero que me dan el cheque no me alcanza, no me es suficiente, ni los bonos que me dan para comer. Pero además es indigno para una persona tener que estar yendo con un bono, no sé, a recibir comida, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es esa mentalidad de dependencia que tiene mucha gente y que no la quiere romper, ya sea por conveniencia, ya sea por incapacidad, ya quién sabe sea. Eh, y en Cuba tenemos otro caso. En Cuba tenemos otro caso. Claro, con esto no estoy diciendo que una persona que esté enferma y llegue a Estados Unidos a atenderse en un hospital no lo atiendan, que lo dejen tirado en el piso. Eso es incierto, eso es una mentira. Ni pasa en Estados Unidos, ni pasa en ningún país, ni pasa aquí tampoco en el mío. En Cuba, ¿qué es lo que ocurre? Usted recibe un salario, pero ya ese salario viene con un descuento del 90% de su salario. Que ahora es que están tratando de hacer un cambio más a lo que ocurre en el resto, en los países capitalistas, ¿no? Pero en Cuba siempre fue así, durante 60 años fue así. Usted recibía un poquitico de dinero en efectivo en un sobre, que eso era un dinero que le alcanzaba para una semana aproximadamente, y esa es la cuenta. Porque el Estado cubano siempre se embolsó automáticamente alrededor del 90 o más del salario suyo. Y se supone que ese gran por ciento, que sería el impuesto más grande del mundo, que no sería un impuesto, ya sería como un robo prácticamente, iría destinado a este tipo de cosas, a garantizarte la salud pública, a garantizarte la educación pública, garantizarte, incluso esa cantidad de dinero daría para incluir la universidad pública totalmente, para incluir, en fin, todo, los asilos de ancianos públicos, que todo fuera absolutamente público, que usted no tuviera que pagar ni un centavo, ni siquiera el autobús donde va a viajar, que no tuviera que pagar nada, con un 90% de impuestos, por favor, no habría que pagar absolutamente nada. Esa es una cosa. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues todo lo contrario. Usted paga un impuesto, digamos, de un 90%, digamos que es eso, y usted no ve que eso se refleje en la vida ciudadana, en la vida nacional. Usted ve que los hospitales siguen estando sucios, los baños llenos de porquería, las moscas, las cucarachas, los mosquitos, que no hay ropa de cama, que no hay utensilios médicos, que no hay, que falta de todo, que los médicos a veces no tienen ni bata que ponerse, que todo huele mal, que no hay agua, porque el sistema de acueducto es una desgracia, el sistema de alumbrado eléctrico es una desgracia, el sistema de transporte es otra desgracia, si falta el combustible, siempre hay un problema, que no es que en un país donde los ciudadanos paguen un 90% de su salario es para que aquello fuera a vivir en jauja. Aquello sería una maravilla, sería el país de las maravillas. Y no ocurre así, es un país lleno de escombros, lleno de suciedad, lleno de necesidad, donde la gente no se alimenta bien y donde la gente no puede conseguir ni siquiera una medicina para curarse un catarro. O sea que tenemos una situación totalmente distinta. El capitalismo, ¿qué enseña el capitalismo? El capitalismo, como le decía, enseña a la persona a ser responsable. Responsable por sí misma y por su familia y por los más inmediatos. ¿Y cómo te enseña a ser responsable? Enseñándote a tener iniciativa, a pensar en mejorar si tienes la capacidad, encontrar un trabajo de acuerdo a esa capacidad. Si no tienes un oficio, no tienes una profesión, pues se te da la posibilidad de que trabajes un poco más, te ahorras un poco de dinero, te pagas un curso, algunos incluso son gratis, te pagas un curso, ya sea de computación, ya sea de técnico de ascensores o de refrigeración o de lo que sea, y usted ya tiene con ese curso un
una posibilidad más amplia de encontrar algo en el mercado laboral. Y así es como funciona. Así como funciona. Y usted, mientras más se esfuerza, mientras más iniciativa usted tiene, usted puede llegar un día a tener su propio negocio, a tener su propia empresa, a ir hacia adelante, no a quedarse atascado en el mismo lugar. Tiene que tener la vista larga. Y es lo que te enseña el capitalismo en Cuba, ¿no? En Cuba usted puede tener la vista de tan larga como la circunferencia de la Tierra. Usted puede tener los mayores deseos del mundo, pero no está en un sistema que le garantice que usted va a poder cumplir esos deseos o ese emprendimiento que usted tiene. No, sencillamente no puede porque el sistema no está diseñado para eso. El sistema está diseñado para exprimirte hasta el último centavo, para no darte nada a cambio y tenerte siempre en un estado de control absoluto. Y entonces el cubano, ¿de qué vive más? ¿De qué viven los cubanos más? De estar pendientes de cuándo llega el pollo, de esto, de aquello, del otro. Y en un país capitalista no. En un país capitalista usted tiene que trabajar duro, pero usted mientras más se esfuerza, más va a obtener. Y usted tiene la opción de mejorar, de cambiar. Y al cambio nunca se le puede tener miedo. Tenerle miedo al cambio es quedarse estancado, es quedarse en la inopia. Es un consejo que yo siempre le doy a la gente que está por venir o que quiere salir de Cuba. Yo le digo, el capitalismo no es un cuento de hadas, hay que trabajar muy duro, pero usted obtiene una recompensa no solo por su trabajo, sino por la actitud que usted tenga ante las cosas. Si tienes una actitud de abandono, si tienes una actitud de no buscar, tú no puedes echarle las culpas al sistema. Que son como mucha gente que yo veo en las redes criticando el sistema capitalista, criticando a los Estados Unidos, hablando horrores de porque se fueron de Cuba, que en Cuba se fueron por la necesidad que tenían y llegan a Estados Unidos, quieren seguir con la misma mentalidad, no pueden cambiar y entonces toda su amargura la vuelcan no en el sistema del cual tuvieron que irse, la vuelcan en el sistema que los acogió, que les dio la libertad para que emprendan y para que hagan todas las cosas que no han hecho. Y eso es lo que ocurre con este tipo de gente. Son un tipo de gente amargada, son un tipo de gente que no tienen dónde volcar todo ese pesar, toda esa amargura. Y entonces, bueno, pues terminan criticando el sistema que los acogió. Y ese tipo de gente difícilmente cambia. Ese tipo de gente es un tipo de gente acostumbrado a vivir del cuento. Tipo de gente que no se va a acostumbrar a vivir. Y va, por supuesto, a apoyar al sistema de gobierno, ya sea demócrata o republicano, que ellos piensen que sea más afín a repartirle cheques sociales, a repartirle ayudas económicas, y ese es el sistema que van a apoyar. Pues nada, esto es lo que enseña el capitalismo. No le pueden tener miedo al cambio, ni le pueden tener miedo al capitalismo. El capitalismo es la filosofía del trabajo, la filosofía del esfuerzo, la filosofía de tu tesón, de la voluntad que tengas para emprender, para cambiar, para ser una persona mejor tú y para tener una mejor familia, una mejor casa, una mejor condición de vida. Yo les puedo recomendar un documental muy bueno que se hizo hace años, no sé cómo se podrá ver, se llama Balseros, lo hicieron unos catalanes en Cuba y narra la historia de varias personas que estaban preparando para irse de Cuba en balsa. Y narra la historia de no diría familias porque hay algunos que estaban solos, pero bueno, narra la historia de aproximadamente 5 o 6 personas por separado a lo largo de 5, 8 años y a ver el destino, la actitud que tenía cada uno de ellos cuando estaba dispuesto a emigrar y de acuerdo a esa actitud que tenía, a qué llegó cada uno de ellos. Vemos uno que tenía muchas ilusiones, muchas cosas en la cabeza, se dio con la realidad porque encontró una cosa que no es lo que él esperaba y no cambió a tiempo y tuvo que pasar bastante trabajo antes de lograr asentarse un poco. El otro tenía un afán de trabajar honradamente, tuvo bastante suerte, una persona que le fue bastante bien, tuvo muchos amigos. Hubo otro que era una persona que era un súper trabajador, un tipo con muchas ganas de trabajar. Tenía una tremenda familia, una buena familia, un buen trabajo, tenía una buena casa y tenía ya el futuro de su hija y todo hecho, gracias al tesón que él tenía por trabajar. Había otra que se ponía a extrañar el perfume que se echaba en Cuba
y cosas de ese tipo, no llegó a nada, terminó vendiendo droga en los Estados Unidos porque no se adaptaba. Y esto tiene que ver mucho con la mentalidad, señores. La mentalidad con la que usted se va, tiene que cambiarla. Cuando llegue, o se va a estrellar, pero contra la realidad, contra una pared. Eso. Pero cambiar al miedo no se le debe tener miedo. ¿Qué va a pasar con Cuba si hay un cambio hacia el capitalismo? Señores, pues nada, primero que vamos, si es un cambio a la democracia, por supuesto vamos a ser libres, la gente va a ser libre, la gente va a tener la posibilidad de hacer lo que hoy es como una cosa que nada más que pueden hacer unos pocos, que es adquirir un negocio por cuenta propia, montar un negocio. Todo el mundo, todo el que quiera y que pueda va a tener que hacerlo porque va a poder adquirir algún microcrédito en el banco o un microcrédito o un crédito, depende del tipo de negocio y el tipo de actitud que el banquero le vea a usted, el tipo de perspectiva que tiene el negocio, usted recibirá más dinero, menos dinero. Y es un sistema que así funciona. Usted lo pagará todo, pagará su salud, pagará, pagará un seguro que le garantiza que no tendrá que estar corriendo detrás de un médico con un montón de billetes pagándole dinero. Usted paga un seguro, se afilia a una aseguradora o lo que sea. Es el sistema que hay aquí. Aquí es un sistema de clínica mutual. Usted paga una cantidad mensual y a ese le cubre la atención médica. No tiene ningún problema. Se puede despreocupar, a menos que sea un caso ya, una operación muy grave, de un trasplante. En cuyo caso usted puede adquirir otro seguro que son más caros. Siempre más o menos hay opciones. En el caso de la educación es gratuita hasta que llegue a la universidad. La universidad, por supuesto, no es para todo el mundo. La universidad es para la persona que tiene deseos de pasar a la universidad, llegar a tener esa profesión y de ser alguien que tiene que demostrarlo. ¿Y qué mejor manera de demostrarlo? Pagándolo. En Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, se podrían hacer ajustes, aliviar un poco la carga de la gente que tiene que pagar eso. Lo mismo pasa con la salud pública. Estados Unidos no es el ejemplo mejor, pero bueno, en países como el mío es un poquito más adaptable a lo que pudiera ser Cuba. No se le puede tener miedo al cambio, señores, porque el cambio es lo que te hace avanzar. Quedarse en lo mismo que estás no te va a ayudar en nada, te vas a estancar y nada, vas a seguir pasando hambre, vas a seguir pasando necesidades y con la mentalidad esta de arroz con boniato. Así que no tengan miedo y nadie va a ir a Cuba a quitarles nada de lo que ustedes tienen, porque ya la gente que se fue de Cuba hace años, los que no murieron ya hicieron su vida por otra parte y a nadie le interesa ir a arrebatarle a la gente lo poco que tienen. Eso no tiene ningún sentido, eso es una bajeza hablar una cosa como esa. Lo que sí se ha hablado de restituirle a la gente que fueron dueños de empresas, de cosas que ya en definitiva ni existen las empresas o que ya no han producido más, ponerlas a producir de nuevo, volver a que el país sea rico de nuevo. De eso es lo que se está hablando, de eso se habla. Es bueno, es el mensaje que yo les quería hacer llegar. Si me gustaría que me hicieran preguntas, que me preguntaran desde Cuba, ojalá. Así que bueno, los dejo hasta la otra, que vamos a hablar de otros temas que tienen que ver con esto. Y bueno, hasta la próxima. Chao.